Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren bien. La jornada de hoy vamos a estar desarrollando la asignatura Historia de la Psicología, ya abordando la unidad número 3, la aparición de la psicología en Alemania. Es importante que recordemos estas fechas importantes, como por ejemplo el primer examen parcial el 6 de septiembre, ya la semana siguiente, el segundo examen parcial el 25 de octubre y el 6 de diciembre el examen final de la asignatura. Recuerden realizar las actividades a tiempo, en forma, tanto foros, cuestionarios de autoevaluación y las guías de actividades. Todas ellas forman parte importante del proceso evaluativo. Si nosotros no entregamos alguna, capaz y perdemos un poquito de puntos bastante importantes para sacar un 5 o a veces nos salva del sacar uno, ¿verdad? Habíamos hablado nosotros que la psicología tenía antecedentes relevantes como la filosofía general, la fisiología y la física. Cada una de ellas aportaba características bastante relevantes para lo que es la psicología actual. Debemos a leer estos aspectos, una psicología precientífica con aportes de Aristóteles, Sócrates, San Agustín, Santo Tomás, Kant y Descartes. Posteriormente, habíamos ya mencionado a la psicología ya como una ciencia que desde las bases, vamos a ver, epistemológicas, estudia un poco a la ciencia natural y a la ciencia social, ya que el objeto de estudio es el ser humano visto como un elemento de la naturaleza que tiene unas características biológicas a ser estudiadas, llámese un poco de esa estructura neuronal, la biología propiamente del sujeto. Hablamos como a veces nuestras características o nuestras conductas están bastante marcadas por ciertos aspectos hormonales, hablando un poco también de nuestros neurotransmisores, de las hormonas de la felicidad, la serotonina, la dopamina, hablamos hacemos referencia un poco también al cortisol, que es el que genera el estrés, y lo vemos por eso a la psicología como una ciencia natural y como ciencia social, ya que nosotros, los sujetos, estamos inmersos en un contexto social, una ciudad, una comunidad. Ciertas características nuestras van marcadas o delimitadas por nuestra cultura, nuestras normas, los valores que vamos haciendo propios están marcados también por este elemento social cultural en el cual nosotros nos encontramos desarrollándonos. Ambos aspectos son de suma relevancia para el estudio de la psicología y el análisis del objeto que somos nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y cada vez que vamos estudiando más al ser humano, nos vamos a dar cuenta de la complejidad que tiene este sujeto que es nuestro objeto de estudio. Capaz en su momento nosotros vimos o pensamos que la psicología era vista como un aspecto un poco, vamos a decir, de tabú, de que nosotros leemos la mente, que es lo que normalmente se escucha, ¿verdad? Aspectos así relacionados un poco más al esoterismo, a que nuestras conductas están guiadas a veces por ciertos aspectos naturales, capaz y sí, capaz y no. Ahí también debemos tener en cuenta también e intentar dar el valor científico a todos esos aspectos que nosotros analizamos, llámese conducta, procesos mentales, porque capaz nosotros leemos la mente, pero ¿qué es lo que realmente vamos analizando la conducta del ser humano y cómo éste va reaccionando a los diversos estímulos del ambiente, ¿verdad? Así que somos un poco más, estamos un poco más llenos, nuestro panorama es un poco más amplio cuando hablamos del ser humano. Con mis alumnos en el área de psicología clínica estábamos mencionando un poco de qué es lo que yo, por ejemplo, viajo en colectivo. ¿Qué es lo que yo hago cuando viajo en un colectivo? Cuando tengo ánimos, me siento al fondo mismo o en esos asientos un poco más altos y me pongo a ver la cara de los pasajeros, ¿verdad? Para analizar, no leer su mente, ¿verdad? Pero analizar un poco cómo es la conducta del ser humano cuando está en el colectivo y en esa situación, a veces a la mañana, temprano, un lunes. Ni uno haga luego es un poco
va por nada, va a me mete la gente bomba. Pero bueno, esos son aspectos del ser humano, las características conductuales que se van presentando en él. No es que constantemente estamos leyendo la mente, pero tenemos patrones ya sistematizados para un análisis del comportamiento y a veces también de los procesos mentales. Tendemos a conocer en algún momento también aquellos test de personalidad, de carácter, los test que van midiendo nuestro coeficiente intelectual y van encasillando a los diversos sujetos en estratos, niveles y que comparten ciertas características. En este proceso que ustedes llevan estudiando psicología, ¿ya realizaron algún test o todavía ninguno? Hasta ahora, mucha teoría o ya llevaron algún test a la práctica o le hicieron algún grupo, le hizo ya algo en algún momento, escucharon ya sobre las técnicas psicométricas o las técnicas proyectivas. Se pueden ir mencionando, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan, pa? Serendú, me dijo. Ale, Carlos, Ale, tu micrófono está apagado. Sí, profe, yo te escucho. La verdad que no hicimos, o sea, yo al menos no hice ninguna práctica todavía. Y ahora que ustedes se encuentran en el área de psicología, ¿qué puede decir que cambió su pensamiento, vamos a decir, en cuanto al sujeto, al individuo como objeto de estudio de esta área? ¿Lo ven de la misma manera o ya ven una característica diferente? Desde febrero más o menos que comenzaron las clases de en abril. Y la verdad que yo, o sea, antes no tenía así bien ideado cómo eran las personas, del por qué actúan así y demás cosas, pero así de acuerdo a lo que cada profesor enseña, ahora entiendo muchas cosas, ¿verdad? Mi hermano, por ejemplo, la vez pasada estábamos dando con una profesora de cómo son las personas hiperactivas y de por qué son así, demás cosas, y me causó tanta gracia porque ahora sí le entiendo a mi hermano porque es así y demás cosas. En ese sentido, por ejemplo, o sea, siempre lo me atrapó la psicología, pero ahora más otra vez me gusta mucho por eso. Nos abre mucho el panorama realmente. Cada vez que nos vamos adentrando más al área de psicología, vamos a conocer aspectos más lindos, lo que más nos gusta, y vamos a irnos a una o tal área. Yo en su principio no quería lo hacer psicología clínica. Psicología clínica es mi peor enemigo porque no quería tratar con la gente, gente adulta, pero con criaturas, sí, entonces era psicología clínica infantil lo que hacía. Pero ahora ya con cualquiera, con cualquier persona nomás ya también. Pareja lo que no es mi favorito. Eh, Ustedes le conocen acá, este es mi querido amigo. Ya le vieron en algún lado, su fotito, se les hace conocido, tiene anteojito acá, bien churrito con su barba, tiene William bigotito. Wood, ¿verdad? William Wood, sí, acá le tenemos a nuestro amigo William Wood. Mediante él, nosotros tenemos una psicología que es vista como disciplina científica. Anteriormente, antes de 1879, todo lo que era psicología, en revistas, hablado, en textos, frases, análisis del sujeto, era visto como algo un poco más metafísico, más empírico, más filosófico, pero con nuestro querido amigo acá que le tenemos presente, William Wood, se fueron abriendo grandes panoramas y se realizó aspectos bastante importantes y relevantes como publicar artículos científicos basados en la psicología ya. Y luego tuvo grandes compañeros, alumnos, colegas que trabajaron en el área de psicología, pero a él se lo conocemos como el primer psicólogo. Este es un texto un poco largo, ustedes sabemos que estamos en historia, entonces tenemos que leerlo un poquitito acá a nuestro querido amigo. Ustedes pueden ver, ¿alguien va a leer hasta un punto?
Y después el siguiente, bueno, alguien va a leer todo este que tenemos acá y después la siguiente persona va a leer el siguiente PowerPoint para conocerlo un poquito acá, nuestro querido amigo, my friend, Wilden Wood. Carlos, ¿puedes leerlo? Sí, profe. Dale. Wilhelm Wundt nació en Baden en 1832 en Neckarau, un suburbio de Mannheim. Su padre fue un pastor luterano. Fue educado como hijo único, aunque tenía 3 hermanos. 2 de ellos murieron a edad temprana y el otro hermano, 8 años mayor, se había trasladado a una escuela lejana cuando Wilhelm era todavía un niño. Cuando tenía 6 años, él y sus padres se mudaron a un pueblo ubicado en Baden Central. Después de 2 años, un vicario, Friedrich Müller, que fungía como asistente del padre de Wundt, se encargó de su educación. Este vicario ocupó pronto el centro de afecto y admiración del pequeño, y cuando fue llamado a trabajar a un pueblo vecino, los padres de Wilhelm le permitieron ir a vivir con él para continuar su educación privada. Así, parece que el pequeño Wundt nunca tuvo amigos ni hábitos de juego durante su infancia, a excepción de los domingos. Pasaba todo el día en casa trabajando en las tareas que el vicario le asignaba. Bueno, según nos menciona el texto, Wilden no tenía tantas actividades de niño, ¿verdad? Pero su aporte a la psicología fue bastante importante. Ale, ¿no podés leer si estás disponible? Sí, profe. Dale, Desde el comienzo, ¿verdad? así mismo. García, García y Moya mencionaron que Wundt estudió medicina en la Universidad de Tubinga, Heidelberg y Berlín en los años 1851 a 1856, doctorándose en la facultad. El año siguiente fue a Heidelberg, puede ser, para realizar un examen que lo acreditaba como profesor de filosofía y fue nombrado en 1858 asistente de Helmholtz. En el Instituto Fisiológico permanecieron en el mismo laboratorio durante 13 años allí. Wundt se formó en la investigación de laboratorio y dio algunos cursos de psicología. Fue durante esos 17 años en Heidelberg, 1851-1874, que pasó de filósofo a psicólogo. En 1874 se trasladó a Zúrich para dictar la clase de filosofía inductiva y un año más tarde fue llamado por la Universidad de Leipzig, puede ser, ¿verdad? Donde ocupó la cátedra de filosofía durante más de 40 años. Acá nomás vamos a tener en cuenta que él era fisiólogo, no era filósofo. Ese aspecto nomás, era Perdón. un médico que estudió, obviamente, medicina, luego hizo su asistencia a Helmholtz, Helmholtz sería, porque ellos usan como las J la H, ¿verdad? Y pasó de fisiólogo a psicólogo. Anteriormente, en los años 1860, ya se habían redactado varios textos en psicología, pero no había todavía personas denominadas psicólogos. Ya con William Wood tuvimos nosotros esa denominación. Nos menciona que él trabajó mucho en investigación y ¿qué es lo que hacía? Intentaba realizar una estructuración de lo que es la relación entre mente, o sea, entre cuerpo y los procesos mentales e intentar explicarlos, ¿verdad? Ya de una manera un poco más científica. ¿Acá dónde estamos? Estamos acá en el primer laboratorio de psicología. En el año 1879, Wundt creó el primer laboratorio formal de psicología que sería el modelo para otros laboratorios en todo el mundo. La productividad de este nuevo laboratorio requería un medio de publicación, por lo que en el año 1881 creó la revista Philosophique Studien. Después, en el año 1889, fue nombrado rector de la Universidad de Leipzig
En 1890 había logrado que la psicología experimental se estableciera en el mundo de la ciencia. Había nombrado a la nueva psicología fisiológica. Además, en la década de 1890 fue un lapso de gran productividad en el que Wundt perfeccionó y modificó su sistema de psicología con base en sus nuevas ideas sobre los sentimientos. Escribió sus memorias en el año 1920, allá olvidé la fecha fuera, y murió poco después, en el 31 de agosto. Mañana va a ser un buen tiempo que él fallece. 101 años. ¿Sí? 101 años. Más o menos. No más. A los 88 años de edad. Como les mencioné, este aporte de Wundt de haber creado el laboratorio, ¿qué es lo que se realizó ahí? La sistematización de las investigaciones mediante, bueno, primero tenemos una idea, esa idea sigue un método científico, la observación, el método que él utilizaba era la introspección para medir las características, sentimiento, a percepción, y también lo más importante y resaltante que él realizaba para que la psicología tenga un estatus de ciencia era la publicación de todo aquello que él investigaba y que tenía unas buenas repercusiones, ¿verdad? Nosotros vemos actualmente que a nivel de Paraguay, ya muchísimo tiempo después de la creación de este laboratorio psicológico, seguimos todavía con baja producción en el área de investigación. Así que depende mucho de los psicólogos que también creen, investiguen para poder que nosotros tengamos técnicas, aportes, literatura basada en nuestra realidad. No sé si yo a ustedes les dije ya, pero siempre digo con la gente que me encuentro nomás luego, que nosotros leemos materiales de España, Chile, México, Argentina, pero nuestra realidad es completamente diferente a la de ellos, así que capaz, mediante un análisis un poco más contextual, vamos a poder lograr que la psicología también a nivel Paraguay se cimente mejor, que dejemos un poco de lado esa característica que también se daba en Alemania, de ver a la psicología como un aspecto metafísico, de que nosotros leemos la mente, de que ir al psicólogo es solamente cosa de locos, que si me voy al psicólogo me va a volver más loco, o que todos los psicólogos están locos, ¿verdad? Entonces, tenemos herramientas para guiar a las personas, pero estas herramientas fueron elaboradas mediante un proceso estricto de observación, de análisis, de refutación de las pruebas para que surja esa teoría. Las teorías que nosotros posteriormente vamos a estar analizando. Hay millones de escuelas que mediante ensayo y error fueron creando teorías para que nosotros podamos tener ahora un gran abanico y elegir para tratar a diferentes aspectos que se van abordando. Una de las primeras fue la psicología fisiológica o el estructuralismo de Wundt. Nos menciona acá los grandes logros de este querido amigo que tenemos y del cual siempre hablamos. ¿Nos podés leer, Catherine, si estás disponible? O Lidia, alguna que está en la comodidad de su casa o de su trabajo y que pueda leer. Sí, profe, Dale. yo puedo. Lidia. ¿Cuáles fueron los logros más significativos de Wundt? La construcción del primer laboratorio formal de psicología experimental, la construcción de la primera revista destinada a la publicación de los trabajos de experimentos sobre temas psicológicos, la difusión de la nueva ciencia por el mundo, al impartir el Leipzig enseñanzas sobre técnicas de experimentación aprovechadas por un sinfín de alumnos provenientes de varios países, tales como Betterev, Kulpe, Münzenberg, Kraepelin, Stanley, Hall, Angel, Titchener, Cattell y Baldwin. De los autores que presentan acá como alumnos de Wundt, los que más yo he leído
no le voy a decir que son los más importantes, pero lo que más he leído, tenemos a Cattell. Cattell nos habla de los 16 factores de la personalidad, y Titchener tiene aspectos similares, también hablando un poco de la psicología cognitiva y características un poco también de la psicología social. Así que vemos que cada uno de estos representantes grandes que vamos a ir abordando, llámese Wundt, en su momento vamos a hablar también de Freud, el papá Freud, tenemos también a nuestro querido amigo Watson Skinner. Ellos tenían su grupo de alumnos y posteriormente cada uno fue aportando nuevas teorías, nuevas visiones y a veces también técnicas para comprender al ser humano. Una de los aportes también de Wundt, tenemos acá a la ley mental. Si nos puede leer un poco, Patti, que dijo que estaba disponible. Sí, profe. Sí. La ley mental. García y Moya presentan una síntesis de las diferentes leyes que desarrolló Wundt. Este estaba convencido de que existe una estructura dual en la experiencia del individuo, un contenido dado mediante los sentidos y el conocimiento de ese contenido. La psicología es una ciencia diferente de las ciencias naturales y de la filosofía, debido a que estudia el objeto de tal aparece a la conciencia, estudia los elementos psíquicos, las sensaciones puras y los sentimientos simples. Cuando nosotros hacemos referencia un poco a estos procesos mentales, debemos intentar primero dividirlos, porque como dice su término, procesos mentales, nosotros no podemos ver la inteligencia, no podemos ver un sentimiento, que es lo que podemos ver, la conducta que genera el sentimiento. No podemos ver como una sensación pura, pero mediante un análisis denominado introspección, que sigue que tiene primero como base la observación, el análisis de estos factores y posteriormente una conclusión, toda conclusión es refutada nuevamente. Nosotros intentamos comprender al sujeto mediante la psicología. Cuando hablamos, por ejemplo, de sentimientos, hablamos de amor. ¿Qué ustedes van a pensar del amor? Basado en su vida, en lo que ustedes tienen como definición del amor. El amor es un sentimiento. ¿Qué piensan ustedes sobre el amor? Le voy a escuchar un poco. No se peleen todos. Es lo que los hombres utilizamos para engañar a las mujeres. ¿Alguien más? ¿Ale? Lidia, Catherine, ¿qué piensan ustedes acerca del sentimiento denominado amor? No tengan miedo de hablar. ¿Vos querés que hagamos una definición de lo que pensamos que es, profe? Sí, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo lo definirían? Y el amor es algo, no sé, es algo muy lindo, solamente que las personas es la que hacen que tipo piensen mal, ¿entendés? El Sí. amor, nunca te enamores, por ejemplo, dice, y eso no es cierto. El problema está en las personas, el amor es el amor, o sea, el que hace mal las cosas es lo que daña en la relación, digamos. Bueno, esa es mi opinión. esa es mi opinión. Lidia. Y no sé, profe, se me hace difícil describir el amor. Profe, pero hay diferentes tipos de amor también. También tenemos diferentes tipos de amor. De la familia, de amistad. Sí, ¿y cómo lo definirías vos? A estos diferentes tipos de amor. Son varios sentimientos también, un grupo de sentimientos. No sé cómo te voy a explicar. Qué difícil. Y el amor es un sentimiento. Y dentro de ese sentimiento hay varias emociones. A veces me da dolor de estómago, tristeza, alegría, felicidad. No sé, esas son las emociones que me genera el amor.
capaz Mariposas en tristeza, el estómago. mariposa en el estómago, se me puede así, ¿verdad? A veces. Bueno, ¿por qué hablamos de estos aspectos, por ejemplo, del amor, de las sensaciones? Porque cada una está asociada a una determinada característica que genera dentro de nuestro cuerpo. Pero además de eso, nosotros vamos a definirlo basado en lo que nosotros hemos percibido. ¿Y cómo percibimos? Percibimos todo mediante nuestros sentidos. Ay, el amor para mí es que se me erice la piel o que me dé un pudacunui. Cuando yo estoy enamorada, parece que subo todo luego, ¿verdad? Yo le estoy diciendo lo que la gente dice. Entonces, estas son características que nosotros, esas son sensaciones que nosotros los vamos asociando a diversos sentimientos. ¿Qué es la tristeza? Le dije el amor porque el amor es un poco relativamente más lindo, ¿verdad? ¿Qué es la tristeza? Es una emoción, la depresión capaz, o la melancolía, un sentimiento de tristeza, aflicción, ensimismamiento, mucho llanto. ¿Qué sentimos cuando estamos tristes? Que el mundo se nos va a caer, que estamos vacíos, pero hablar del amor es un poco más lindo, ¿verdad? Por eso, cada una de las personas van asimilando los conceptos basados en lo que sienten, en los sentimientos, cómo ha vivido, cómo ha percibido esa situación. Y va muy asociado a lo fisiológico, porque mediante qué nosotros percibimos, mediante todos nuestros sentidos, táctil, auditivo, visual. Y eso intentaba realizar el análisis acá nuestro querido amigo Wilden. Nos menciona que la ley mental consiste en el análisis de los hechos psíquicos, en la síntesis de los elementos psíquicos, establecimiento de las leyes que rigen dichos procesos y hablamos de posteriormente la conciencia. Cuando vamos a hablar, vamos a meterle un poco más acá a Freud. Freud nos menciona que la conciencia es eso que nosotros estamos viviendo. Luego de pasar ese filtro del subconsciente y lo inconsciente. Y cómo nosotros podemos hacer consciente el amor mediante el análisis basado en esta ley mental. El amor es una cosa que yo pienso, capaz estoy sintiendo, me genera alegría, me puede estar generando tristeza, y yo voy mencionando, cliqueando, chequeando. El amor tiene un poco de tristeza, alegría, de tanto a tanto tiempo. Nosotros ahora sabemos ya que podemos diferenciar un enamoramiento de lo que es un amor un poco más serio, ¿verdad? Y luego lo hacemos consciente de esas características que nosotros vamos analizando. Todo tiene un proceso y ese proceso sistemático, analítico, estructural es lo que Wildenwood nos ha aportado. No solamente para características como el amor, sino también un poco para hacer el análisis de la inteligencia, de las sensaciones, de los sentimientos y así aspectos un poco más fisiológicos. Nos menciona que Gunn pensaba que la psicología experimental no comprendía todos los ámbitos de la psicología, que las mentes de los individuos son el producto de un largo proceso de desarrollo cultural a través de la historia. Por ello, para lograr la comprensión de la mente es necesario recurrir a la historia. La amplia gama de culturas son el símbolo de los diversos estadios de la evolución cultural y mental, desde el hombre primitivo y tribal hasta el civilizado. En su psicología de los pueblos, Wundt buscaba analizar los productos de la vida colectiva, en especial el lenguaje de la costumbre. Entonces, cuando hablamos de nuestro objeto de estudio, el ser humano, el individuo, el hombre, la mujer, el niño, no podemos dejar de analizar el lado social del sujeto. Capaz, como yo les menciono, físicamente, creo que mis pensamientos, mis sentimientos, mi aspecto un poco más estructural, mis neuronas también melinizadas todavía, buena conexión neuronal, duermo bien, me alimento bien, mi clima laboral, mi ambiente laboral es bueno, mi sueldo es bueno, pero capaz hay un factor ambiental, un pequeño factor ambiental que puede desequilibrar completamente
el aspecto o la psiqui del ser humano. Porque cuando nosotros hablamos con una persona como paciente, además de preguntarle a la mamá, por ejemplo, si vamos a tratar con un niño, de preguntarle cómo nació, cómo fue el parto, si él mamó, hasta los cuántos años, hasta los cuántos meses, años él amamantó, caminó, lloró, si no lloró. También le preguntamos, ¿y cómo es en tu casa? ¿Con quién vive? ¿En qué lugar vos estás viviendo? ¿Vivís en una zona rural o una zona urbana? ¿Cómo es tu casa? ¿Cuántas piezas tiene tu casa? ¿Cómo es tu baño? Son características que también hacen el ser humano. ¿En qué escuela se va? ¿Se va a una escuela pública o se va a una escuela privada? Porque va delimitando características. Lo un poco más temperamental está asociado a la biología. El carácter está asociado a los factores ambientales. Carácter y temperamento se juntan y tenemos lo que nosotros denominamos como personalidad. Entonces, sí o sí, va a ir coexistiendo estos aspectos súper interesantes y no podemos dejar de analizar uno u otro. Cuando vamos profundizando más al sujeto como objeto de estudio, vamos a darnos cuenta que analizar al hombre nada más desde el aspecto social, desde el aspecto biológico, nos queda corto otra vez. Estamos viendo cosas que capaz no hacen al todo del ser humano. Pero al unir otra vez aspectos bio, psicosocial y espiritual, nosotros vamos a tener un panorama más general del individuo. Ahora ya debemos tener en cuenta la religión del sujeto, qué él piensa acerca de la vida, qué piensa acerca de la muerte. Tenemos que hacer que el sujeto encuentre su lugar. Capaz, él no tiene un trastorno de ansiedad muy generalizado, tan alto, pero ¿qué es lo que tiene? Ataques de pánico. Y nosotros mediante la búsqueda constante a veces de su existencia, del cual es el fin de él, vamos a poder trabajar con ello, porque el ser humano es muy complejo. Cuando más lo analizamos, hay más aspectos otra vez a tener en cuenta. Cuando tiene capaz un trastorno y nosotros lo vamos a analizar nada más de una escuela, que vamos a estar viendo acá la psicoanálisis, la psicoanalítica, gestáltica, humanista, la logoterapia, el conductismo, el cognitivismo, todas esas escuelas nos van a abrir un panorama para comprenderlo. El estructuralismo de Wundt también. Todas nos brindan aspectos un poco específicos, pero al ver al ser humano como un todo, vamos a intentar ayudarle, trabajar su problema actual, su circunstancia, la situación con la cual está lidiando. ¿Qué tal conocerlo un poco más a Wundt el día de hoy? ¿Qué les pareció? Ya habíamos hablado anteriormente de él, de una pincelada, pero ahora un poco más vamos estructurando sus aportes, realmente son bastante significativos para la psicología y debemos conocerlo. Normalmente cuando se habla de psicología, yo particularmente estoy en conocimiento más a veces de la cara de Freud. Vemos a Freud en meme, le vemos en remera, le vemos en cualquier parte, ahí está Freud. Pero aún lo dejamos un poquitito de lado, pero estamos viendo que sus aportes fueron bastante relevantes para la psicología actual. En cuanto al examen de la semana que viene, voy a estar habilitando yo el examen a las 18 horas. Creo que voy a realizar un mapa conceptual acerca de lo que nosotros hemos abordado en referencia a la historia de la psicología. Realiza un mapa conceptual acerca de la historia de la psicología, que es lo que vamos a estar abordando un poquitito. Los aspectos precientíficos, como la filosofía, la fisiología y la física. Vamos a hablar que la psicología es una ciencia social y también una ciencia natural. Y los aportes de William Wood, en qué año se creó el primer laboratorio psicológico. Capaz hablamos un poco también de cuáles fueron sus aportes más relevantes, quiénes fueron sus alumnos. Ustedes van a estructurar como a ustedes les parezca mejor.
Ya conocen más o menos el formato de mi examen, qué es lo que valoro, entrega a tiempo, vamos a tener desde las 18 hasta las 23:59 horas, porque a veces se pueden presentar ciertos inconvenientes en las 7 de las 8 la plataforma suele tener algunos problemas para subir, así que voy a extender un poco más el tiempo para que tengan tiempo para entregar su trabajo, y también deben tener en cuenta que el examen se entrega en el día. Pasado ese día ya no son aceptados los trabajos. Además de las actividades de esta unidad que cierran la semana que viene, el 6, vamos a tener también nuestro examen. Recuerden que todos nuestros trabajos deben ser entregados en la fecha que nosotros tenemos, podemos ver, visualizar. Fecha de entrega tal día. Pasado esa fecha, ya no se van a estar recibiendo las tareas. De esa manera también ustedes se van acostumbrando a organizar su tiempo, a la buena gestión del horario y también a la responsabilidad, que es sumamente importante. A veces, ¿verdad?, se presentan aspectos un poco conflictivos, de que yo no puedo hacer mi tarea por esto, por aquello, pero desde coordinación virtual ellos nos van delimitando bien también las características y las pautas a seguir, así que nada más, por eso también yo siempre les voy mencionando, y también tienen a vista cuándo cierra y en qué horario cierran nuestros trabajos. Así que tenemos acá bibliografía y nos encontramos la siguiente semana si es que no tienen ninguna duda con relación al tema que hemos abordado el día de hoy. No, profe, ya están todos habilitados ya las tareas. Ya están todas habilitadas las tareas. Tenemos un cuestionario, una guía de actividades y un foro. Un foro para conocerlo un poco más a Willem, lo querido amigo. Vale, profe. Dale, chao, chao. Nos encontramos la semana siguiente. De hoy en 15, en sesión sincrónica, el examen se realiza de manera asincrónica. María José, ¿tenés alguna pregunta? No, profe, todo súper claro. Dale, nos encontramos entonces, chicos, que descansen. Feliz lunes, inicio de jornada. Chao, profe. Chao, Feliz fin de profe, semana, le iba igual a para decir. vos. Y estamos lunes. Claro. Chao, chao.